entonces flota y se transmite porque lo respiras. Entonces, aquí y ahora, mientras no tengamos vacuna, tenemos cubrebocas. La evolución y la tendencia de la pandemia la pueden consultar siempre. Este es un sitio de internet que a mí me gusta mucho, World of Matters. Ahí pueden ver día con día cómo va. Pero seguramente los casos registrados en todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en todo el mundo se están registrando alrededor de 750,000 casos diariamente, que no son lo mismo que acumulados. O los casos de muertes diarias, que son de aproximadamente 15,000 en el mundo, unos y otros son seguramente un subregistro. Pongo un ejemplo. En México, la autoridad nos puede estar reportando, qué sé yo, 15,000 enfermos diarios y puede la autoridad, no porque quiere esconder las cifras, sino porque así son los casos confirmados, decirnos que tenemos 2 millones de mexicanos infectados. Pero yo puedo asegurar que para esta fecha no hay menos de 20-25% de los mexicanos infectados ya, curados, o que ya sean, o que están activos o que están curados. Y eso significaría para un país de 126 millones de habitantes, más de 25 millones de infectados. Entonces, recordemos que las cifras que tenemos de autoridades son estimados, tanto en enfermedad como en muerte. Miren, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya se han acumulado casos estimados por 30 millones. Ustedes pueden decir que casi con toda seguridad es una subestimación. Estados Unidos son 330 millones de habitantes y para este momento no deben tener ya menos de unos 60, 70 millones. Las muertes se han acumulado más de 450,000 en Estados Unidos, más las que no están cuantificadas, pero el país que se suponía mejor preparado para recibir la pandemia, vean lo que pasó. Nunca pudieron en Estados Unidos ni siquiera dominar el primer pico de la enfermedad. Y realmente lo que han tenido es una escalera. Ahora se espera que Estados Unidos pueda dominar esto, sí, a través de la vacunación. Y algo que podríamos mencionar como un eufemismo, decir, por agotamiento de susceptibles, porque simplemente se están acabando las gentes, o el porcentaje de gente que se puede infectar es menos. Y eso también puede ocurrir. Por ejemplo, aquí ya ven una caída, yo tomé esto de febrero 4, aquí ya ven una caída franca de los casos en Estados Unidos. ¿Quiere decir que ya están haciendo las cosas mejor? Puede ser. Pero también lo más probable es que los casos están cayendo porque el virus ya no está encontrando tanta gente para infectar, de tantos que ya ha infectado. Y lo mismo podríamos decir para la muerte. Y hay otros países que sí lograron dominar el primer brote, como pueden ver Italia. Tienen casos acumulados, muertes acumuladas. Por ejemplo, en Italia han acumulado ya casi 100,000 muertes. Recuerden que Italia es un país, si mal no recuerdo, de tener unos 40 y tantos millones de habitantes. No son pocos, 80,000 muertos en un país de 40 millones de habitantes. Pero ellos lograron dominar la primera curva y sin embargo han tenido un segundo brote muy intenso, tanto de enfermedad como de muerte. Hay países, sin embargo, que tuvieron una gestión mucho más eficiente. Si ustedes ven las curvas de Corea del Sur, pudiera parecerles que los casos van subiendo, los muertos también van subiendo y que han tenido varios picos. Nada más que ustedes comparen el eje de las ordenadas, por ejemplo, aquí dice casos nuevos en promedio diarios, 1,000 casos, aquí ven cuando tienen muchos tienen 500, 1,000 cuando tienen mucho, vean que son órdenes de magnitud. La curva de muerte también pareciera tener varios picos, pero ustedes vean cómo cambia la curva de muertes en Corea del Sur. En Corea del Sur, por ejemplo, si en lugar de morir 20 en un día mueren 30, la curva hace un gran pico. Comparen contra más de 1,000, 1,500 que en muchos países hemos llegado a tener. Entonces, si hay países que lograron una gestión muy eficaz de la pandemia, podríamos platicar cómo le hicieron o qué características de esos países lograron que se tuviera una gestión tan eficaz, pero en esta ocasión nos vamos a referir a las vacunas. La curva de México, muy semejante a la de los Estados Unidos, quizá por nuestra cercanía con ellos también, parece que sí, ya los casos están disminuyendo. Yo, en mi práctica privada, he tenido un mes, yo vivo en León, Guanajuato, donde ha estado muy intensa recientemente, pero he tenido, digamos que la última semana yo ya la siento un poco menos intensa. Yo siento que los casos nuevos son menos,
que ya la saturación hospitalaria se está reduciendo y me parece que pudiéramos estar viendo un fenómeno semejante al que estamos viendo en los Estados Unidos, aún sin la vacuna. Algo que sigue siendo muy preocupante es que en México el porcentaje de positividad sigue siendo muy alta. Generalmente, como pueden ver aquí, en este porcentaje de positividad, por ejemplo, Nayarit ya tiene 63% hacia la semana 3 de, ya estamos en la semana 5, pero todavía de cada 100 personas que se hacen una prueba, vean ustedes a nivel nacional, tenemos cifras muy altas. Lo ideal es, y podríamos saber que eso está entrando en control, cuando esas cifras bajen por debajo del 10%. Digamos, si no fuéramos muy exigentes, del 20%. Y en ese sentido tendríamos nada más Campeche abajo del 20% con 18%. Pero vean que tenemos ciudades, estados, arriba del 50%, Jalisco 58%, Nayarit 63%. ¿Eso qué quiere decir? Está la epidemia muy activa. Y todo esto me da pie para prepararnos para qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a lograr este control si no lo hemos logrado de otras maneras. El Instituto Nacional de Salud Pública en México estimó hacia diciembre 15 que ya se habían infectado alrededor del 25% de la población en México. Quiere decir que hacia febrero, hacia finales de febrero, probablemente ya tengamos al menos un 40% de la población que se ha enfermado y que es al menos parcialmente inmune. Eso quiere decir que nos falta menos para llegar a la inmunidad de rebaño. Si las estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, de las que yo creo que son de buena calidad, son ciertas, creo que vamos a tener ya finalmente un verano, una primavera más calmada, y si logramos aumentar la vacunación rápidamente, podríamos lograr eso, si no a finales de este año, a principios del 2020, la ansiada inmunidad de rebaño. Pero quise ponerles aquí algo que está haciendo un experimento muy interesante, que es el de Israel. Israel va a vacunar al 100% de su población, probablemente ya en menos de, casi cuando termine febrero deberán tener vacunados ya prácticamente al 100% de la población, si no más del 90%. Sin embargo, vean ustedes que las curvas, a pesar de que ellos empezaron a vacunar, como ven aquí desde diciembre, Israel es el país del mundo que tiene más vacunados en proporción, es el primero que va a llegar a la cobertura casi total, y sin embargo, siguen teniendo actividad de la enfermedad. Y ahorita vamos a explicar por qué parece ser eso. Necesitamos vacunas para entonces reducir los riesgos de infección, de gravedad, reducir el riesgo de morir y permitir reactivar la economía. Y aquí es importante recordar que las vacunas miden su efectividad no solo en que no te enfermes tú, sino que para la salud pública no colapse el sistema y que para la economía permita la actividad. Y eso es, creo que el mejor ejemplo que tenemos de eso es la vacuna de influenza. Hay gente que dice, no, yo me pongo la vacuna de influenza y todo me dio influenza. La respuesta a eso es, bueno, te dio influenza, pero no te moriste. No es lo mismo también tener eficacia contra la enfermedad que eficacia contra gravedad y muerte. Y al parecer, por todo lo que sabemos ahora de las vacunas que ya están circulando de COVID, todas las vacunas son muy eficaces para evitar enfermedad y las que no tienen esa eficacia de más del 90%, tienen una eficacia de más del 90% para evitar gravedad y muerte. Si no tenemos una vacuna, la pandemia se va a perpetuar, el virus va a mutar, se va a hacer más transmisible muy probablemente no menos letal, pero más transmisible. La economía no se va a recuperar en lustros y la angustia no nos va a dejar. Entonces, no hay ninguna duda, necesitamos una vacuna. Y el hecho de tener ya vacunas no es más que una elegía, una oda al ingenio de la humanidad. Normalmente una vacuna tarda en su desarrollo desde su concepción, estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, como ven, estudios en animales, en células, no menos de 10 a 15 años. Haber tenido una vacuna en menos de un año no es más que un tributo a lo que puede hacer la humanidad cuando se pone de acuerdo. Hay muchas vacunas, pero digamos las más comunes y las que más se conocen en el mundo ya son la de Pfizer. Qué bueno que todo el mundo tuviera la vacuna de Pfizer, pero ¿saben qué? Pfizer no va a soltar la vacuna hasta que no terminen de vacunar en los Estados Unidos. Aquí voy a hablar también un poco de eso. ¿Qué va a hacer en el futuro? Un país que no produzca vacunas está perdido, como les voy a mostrar más adelante. Moderna también, vacunas de ARN mensajero.
ya tienen aprobación de uso emergente. La vacuna de Gamaleya parece ser buena. Tiene 2 adenovirus. Tiene ya un uso emergente en Rusia y en Argentina. Y algunos de los países orientales también. La de AstraZeneca, también que está usando masivamente ya en Inglaterra, en el Reino Unido. Todas, estamos hablando de todas estas vacunas que mencioné, eficaces en más del 90% para enfermedad de gravedad y muerte. La de Oxford, de AstraZeneca, al parecer tiene una eficacia para enfermedad de no más del 75-80%, pero tiene una eficacia contra muerte cerca del 100%. CanSino ya estará en breve, pero tiene un uso limitado aún en China. Todavía no tiene un registro sanitario, igual que Johnson Johnson y las demás que ven ustedes de ahí para abajo. Vamos a tener muchas vacunas. Sí, el problema es que no las vamos a tener a tiempo, y como les voy a mostrar. Necesitamos llegar a una inmunidad de rebaño, que es el número en el que ya, cuando vacunaste un número suficiente, cuando ya tienes un número suficiente de inmunos, la epidemia se detiene. Eso, en general, se calcula con 1 menos 1 que divide a R0, que es la tasa de transmisión. Digamos, si una persona, fíjense, si una persona le transmite la enfermedad en promedio a 3, entonces tú puedes dejar de vacunar 1/3, convierte eso en un denominador. Si una enfermedad le transmite la enfermedad a 10, como el sarampión, entonces tú no te puedes dejar de vacunar a más de 1/10 de la población. Si una enfermedad tiene un R0, o sea, se transmite, uno solo lo transmite en promedio a 5, entonces tú no te puedes dar el lujo de dejar de vacunar sino 1/5 de la población. Bueno, así es esto, al final es esta fórmula. Necesitamos, para controlar esta pandemia, que 1/3 de la población sea lo máximo que tenemos sin inmunidad. ¿Cuánto nos falta? Es lo que no sabemos. Les decía, puede ser que en México nos falte menos de lo que pensamos, porque mucho depende de la gente que ya se haya infectado. Y eso se estudia, se ve en nomogramas como estos, donde ustedes pueden ver la eficacia. Mientras más vacunas sea una eficacia, aquí ven en las ordenadas, menos cobertura necesitas. Aquí si tenemos cobertura, si tenemos eficacias de 90% y queremos inmunidades de rebaño arriba del 70%, pues necesitaríamos coberturas probablemente de 70%. Y a eso le puedes agregar cuál es la inmunidad natural. Digamos, les voy a poner un ejemplo en este nomograma que pueden consultar en este sitio de internet, que es muy bueno. Vamos a suponer que México tiene ya, hacia finales de febrero, 30% de inmunidad. Yo creo que tiene más, pero que tenemos una vacuna que es 90% eficaz. Vean aquí la línea del 30%. Si tienes 90% de eficacia, entonces con que vacunaras al 35% de la población, puedes llegar a la inmunidad de rebaño. Yo creo que en México podemos hacer eso. El problema es que, otra vez, no tenemos vacunas suficientes. Fíjense que, por ejemplo, cuando vemos la velocidad con la que van vacunando el mundo, ven la gran velocidad que tiene Israel, porque tiene una población pequeña, pero otros países, pero les voy a mostrar también ahora, en breve lo que está pasando, por ejemplo, en países como Canadá, que compraron muchísima vacuna. Ha habido mucha controversia en si una vacuna es igual que 2, peor que 2 o hasta mejor que 2. Eso depende de cómo lo veas. Este estudio, por ejemplo, muestra que una sola dosis, este es un estudio de Israel, de la vacuna de Pfizer, por ahí de la tercera semana, al día 21 en delante, ya el paciente tiene una muy buena inmunidad. Ya ha reducido la posibilidad de infectarse en un 60%. No más que ahí se interviene la segunda dosis. Si no es porque se pone la segunda dosis, si se hubieran estudiado más vacunas de unidosis, probablemente podríamos demostrar que una dosis es casi igual que 2 dosis. Eso no podemos asegurarlo, pero puede ser que si diéramos esa tendencia, nos señalara la efectividad de una sola dosis. Los planes en el papel no están mal. Primero, la gente de alto riesgo de complicarse, el personal de salud, los trabajadores clave, trabajadores de seguridad, e ir bajando en edades. El problema está
en que eso está muy bien cuando hay vacuna suficiente. Primero hay que pagar. ¿Cuánto cuesta? Más o menos la más cara, que es la de Moderna. No se sabe bien a bien, porque hay muchas reservas en los contratos. Pero sabemos que más o menos esto es el precio por dosis. Multiplíquenlo por 2 cuando son 2. Pero la vacuna de Moderna costaría unos $60. La de Pfizer, unos $35. La de Sputnik, unos $15. Y alguien dice, es que van a comprar la de Sputnik porque es muy barata. No, no es barata si ustedes comparan con la de AstraZeneca, que se está haciendo sin fines de lucro. Es una vacuna que cuesta $5 o $6 por 2 dosis. Multiplíquelo eso, sin embargo, por la población de todo el país y al final es un dinero. Todos los países hicieron negociaciones. Por ejemplo, México no hizo pocas negociaciones. México negoció, aquí como ven ustedes, aquí lo ven, 160 millones de dosis. No es poco. El problema está en que cuando las quieres tener a tiempo, los contratos aplican la letra chiquita, que es finalmente lo que te dice que, pues si hay, se la mando, y si no hay, pues no se la mando. Y es lo que ha pasado, ¿verdad? Que algunos países, para usar un término muy mexicano, se han agandallado prácticamente toda la vacuna. Y yo les puedo asegurar, por ejemplo, que en Estados Unidos no van a soltar la vacuna hasta que no tengan ellos resuelto su problema. Esa es la falta de solidaridad con los países de todo el mundo, pero no solo eso, sino también una realidad, que el que no produce sus vacunas se queda sin vacunas. No ha sido falta de contratos, no podemos criticar en eso a los gobiernos. El problema es que, por ejemplo, aquí ven ustedes en México en amarillo la de Pfizer, de la que había, no tengo la cifra exacta, que proponen ustedes unos 13 millones de dosis. Pues sí, nada más que si te dicen, te la voy a mandar a tal fecha, si al final no te la mandan, está en el contrato y se acabó, ¿verdad? Y como son biológicos, eh, creo que en el futuro tenemos que aprender que los países tienen que tener una posibilidad de producir sus propias vacunas. Aquí esto salió ayer, si mal no recuerdo, nos informan no, que ya también vamos a tener la vacuna de CanSino y qué bueno, y ya la van a autorizar en breve. Es buena noticia, sí, nada más que eso es ahorita la autorización. ¿Cuándo realmente la vamos a tener? Es una vacuna también de adenovirus. Gente viene el avión, toman fotos en el aeropuerto, está bien, ¿verdad? Pero llegan 300, 400 mil vacunas, 200 mil, y es un buen anuncio para DHL, pero eso, ¿cómo cambia las cosas en un país de 125 millones de habitantes? Si México estuviera vacunando hoy mismo 100,000 pacientes diarios, 100,000 personas, en 2 años no acabamos. Necesitamos que lleguen vacunas por decenas de millones. Miren, Canadá compró 7 veces más vacuna de la que necesita y es uno de los países que menos ha vacunado. ¿Por qué? Porque no producía sus propias vacunas. Compró muchísimas más creyendo que así se adelantaría en la fila y no. Moraleja, el que no produce sus vacunas no las puede comprar en emergencias. Ya las compró, ya las pagó, pero todavía no se las mandan. Y el problema es que tiene ahorita el gobierno es fuerte porque tiene una intensa presión social y dice, ¿para qué compraron tantas vacunas si no tenemos ninguna? Esto es, también las vacunas nos van a proteger contra las nuevas variedades virales, parece que sí, por lo menos hacia enero de 2021, aquí está la referencia, está, estos investigadores han probado las vacunas contra virus mutantes, inclusive virus que ellos formaron en el laboratorio, y las vacunas parecen funcionar. Pero hay una verdad ahí también de Aquilo. Las vacunas eventualmente dejarán de funcionar contra los virus circulantes si les dejamos tiempo para que se sigan multiplicando tanto el virus. Y eso será, si la influenza le toma un año, probablemente este virus le tome otros 2 años. Pero finalmente eso va a ocurrir. Vamos a tener que estar entonces modificando las vacunas. No es fácil vacunarse. Esta es una caricatura que salió ayer en los Estados Unidos, que te llaman primero, haces una firma en línea, si tienes buenas relaciones, a lo mejor te vacunan más rápido, pero si no, pierdes turnos, no te pudiste conectar a las 3 de la mañana, perdiste más turnos, vas en línea a las 3 de la mañana, finalmente tienes una cita, pero luego no hay vacuna. El camino para vacunarse aquí va a ser largo y sinuoso, ¿verdad? Pero no lo dudemos. Sin vacuna no va a haber inmunidad de rebaño. Nos va a costar demasiada enfermedad y demasiada muerte. ¿Cuándo va a ser eso? De acuerdo a las
velocidades de vacunación, parece ser que en este mismo año los Estados Unidos y buena parte de Europa van a llegar a la inmunidad de rebaño. Porque fíjense, en Estados Unidos están por llegar ya a 2 millones de vacunas diarias. Y son de las de Pfizer, de las que nos dijeron que no había. 2 millones más o menos en un día es la capacidad que tiene de vacunación ya Estados Unidos. Cuando ellos terminen, nos van a empezar a soltar un poquito más de vacuna. Vean Canadá. Canadá tiene comprada 7 veces más vacuna, 6 o 7 veces más vacuna de la que necesita y no va a terminar con este ritmo antes de 2022. Países del Oriente y de África probablemente hasta 2023. Entonces nadie se equivoque. Las vacunas son buenas, son excelentes. Si la puedes tener a nivel personal, pues te va a proteger. Para la salud pública, toma un tiempo. ¿Por qué toma tiempo? Miren, en Israel, está de fondo lo que les había mostrado las gráficas de Israel, pero esta es una noticia del Economist apenas de ayer. A pesar de que ya están vacunando altos porcentajes de la población, como lo ven aquí, todavía, aunque empiezan a bajar los casos en los hospitales, casos y muertes, como les había yo mostrado acá, todavía están en emergencia. Este mismo promesa de vacunación que se está cumpliendo, los tiene todavía en cierre para este fin de semana. Todavía no ven, y eso que ellos empezaron a vacunar masivamente hace 2 meses y fracción. ¿Qué quiere decir? Israel está haciendo un buen laboratorio de lo que va a hacer esto. Una vez que lleguemos a la inmunidad de rebaño, todavía la gente que ya se infectó, la gente que está en los hospitales, la gente que está en terapia intensiva, cuenten por lo menos otro mes más para ya ahora sí sentir un alivio. Y esta es una explicación del mismo Economist. ¿Por qué no se ve tan rápido la disminución? Porque la presión puede estar en las terapias intensivas. La mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 60 años y estamos vacunando a los mayores de 60 años. Y eso pareciera extraño porque pareciera que la mayor mortalidad está nada más en los adultos de la tercera edad y no necesariamente es así. La gente joven se está infectando también en altas tasas y las terapias intensivas tienen mucha gente menor de 60 años de edad. Y lo que está pasando también en los hospitales de Inglaterra es algo semejante. Entonces, tú no vas a ver de inmediato el efecto de la vacunación. Otra vez, nadie se equivoque. Aquí nos queda todavía el cubrebocas, la sana distancia, el evitar atiborramientos, el quedarte en casa si no tienes a qué salir, porque evidentemente en México no tendremos una inmunidad de rebaño en los meses siguientes. Probablemente cuando baje ya la proporción de personas que se están infectando por el invierno, nos permita dar un respiro, como les decía, ya por allí de los meses de mayo y junio. Toda pandemia es un fenómeno, el mundo va a cambiar, no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que el Papa pueda dar la bendición en una plaza llena. Trump, desde que salió de su primer acto de campaña, yo creo que él ya sabía que iba a perder las elecciones, aunque luego se resistió. Los políticos van a tener que invertir más en salud, y a eso me voy a referir en mi última proyección, y va a haber un reacomodo de las finanzas mundiales y del orden económico. Nadie lo dude, ese también es no solo el peor problema de salud que ha vivido el mundo en 100 años, sino probablemente desde un punto de vista político y económico, la crisis mayor quizá fuera con excepción de las 2 grandes guerras mundiales. Esta es mi última proyección. Y yo me gustaría terminar con una reflexión. En las academias militares, este es el dicho de varias academias militares en el mundo, que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, como está aquí en el pórtico de una academia militar en Madrid. Esto que nos está pasando no nos debe volver a pasar. México necesita tener más inversión en salud. México necesita más y mejores terapias intensivas. Ya vimos que eso de tener camas y ventiladores sirve de muy poco si no hay quien las maneje bien. México necesita fabricar sus propias vacunas porque tampoco podemos estar rogando por vacunas en este momento en que ni aunque las pagues las tienes. Entonces, creo que vamos a aprender las lecciones, el mundo va a cambiar y vamos a ser realistas en cuanto a lo que le podamos pedir en este momento a la vacunación. Les agradezco mucho su atención. Adrián, te dejo el uso de la palabra.
Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido muy ilustrativa tu presentación. Y bueno, pues tenemos aquí infinidad de preguntas que previamente nos habían hecho llegar, más las que se han ido acumulando. Tenemos más de 2,000 asistentes y bueno, pues vamos a pasar a esta parte que creo que es la que todo el mundo está esperando. Y la primera pregunta que te haría, yo sé que hay muchas cosas que considerar en este aspecto, tú lo mencionaste al final de tu presentación, lo político y lo económico, pero en México la estrategia de vacunación que se nos ha planteado, tú mismo lo comentaste en el papel, está muy bien, pero como que ha sido salpicada la manera que se está dando la vacunación a lo largo y ancho del país. ¿No hubiera sido también conveniente considerar que en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, fuera donde hay más personas, donde hay más casos, se intensificara ahí la vacunación por ese solo hecho? No sé qué opinas al respecto. Sí, sí, Adrián, mira, yo creo, estoy de acuerdo en que hay que vacunar en donde haya mayor densidad de población, donde es más el riesgo y a donde además tienes que reducir la probabilidad de que el virus se transmite y mute. Pero es que, mira, la verdad es que también llegó tan poquita vacuna ¿No? que, o sea, con eso no se podía hacer nada realmente. Menos de 1 millón de vacunas, pues la verdad no se podía hacer nada. Yo sí creo que se debió haber dado un mensaje muy claro. Yo no tengo nada, por ejemplo, contra los maestros, ni mucho menos, y adoro a mis maestros y les tengo todo el reconocimiento del mundo, pero yo no creo que sea un buen movimiento, por ejemplo, ir a vacunar a los maestros a un estado en particular. No porque vayas a resolver un problema o no, sino por el mensaje. O sea, hay muchas personas en el personal de salud que todavía no están vacunadas. Yo creo que habrá que dejar un mensaje muy claro del reconocimiento que se le tiene que tener al personal de salud, del respeto y de que vamos a empezar por ellos. Y una vez que ya se termine con ellos, pues vamos poco a poco con los demás. Pero la verdad es que, digamos, hay tan poquita vacuna. Y Pfizer prometió que va a empezar a mandar vacuna después de febrero 10, según dijo el presidente. Bueno, ojalá sea así. Pero si no es así, pues vamos a tener vacuna realmente a nivel masivo en México hasta por ahí de abril, cuando ya empieza a salir la vacuna de AstraZeneca, que como les mostré, es la vacuna que con mucho tenemos un contrato mayor y es la que nos va a permitir la vacunación masiva en México por ahí ya de abril. Estas vacunas que teníamos ahora son un puente para poder llegar a abril a esa vacunación masiva que tiene México con el gobierno mexicano, la Fundación Carlos Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Muy bien. De las vacunas que más conocemos en el ámbito médico, pues por razones obvias, es la de Pfizer, la de AstraZeneca, son nombres muy familiares para nosotros, y ahora la rusa por las implicaciones que esto tiene y lo reciente de la información. La pregunta de la gente es, ¿cuál es la mejor vacuna si las pusiéramos a comparar? Yo te lo preguntaría a ti de otra manera. Si tuvieras las tres ahí, ¿cuál agarrarías para tú vacunarte? Sí, mira, si yo tengo aquí a un lado, yo me pongo la de Pfizer. ¿Por qué? Porque es la que tiene más experiencia, porque tiene una eficacia muy alta, es la que se ha puesto más en el mundo. Sin embargo, hay que decir que uno de cada 100,000 personas tiene una reacción grave anafiláctica. Eh, no, mira, la respuesta, ¿cuál es la mejor vacuna? Es la que te toque. O sea, en estas condiciones, la que te toca. A mí me preguntan, ay, y si me toca la rusa, póntela. Y si me toca la vacuna china, póntela. Las vacunas no se les está cuestionando la seguridad. Algunos han cuestionado algunos aspectos de la eficacia, pero sabemos que son vacunas muy eficaces. Cuando esto empezaba, queríamos vacunas de más del 50%. Luego salieron que tenían eficaces de más del 90% y ahora ya si una tiene 70% ya no nos gusta. Entonces, la mejor vacuna es la que te toque, sin duda. Sí, eso que tú comentas es muy importante y yo nomás quisiera hacer un llamado a la información que recientemente sale de la vacuna rusa, de su eficacia. Es un análisis que hacen a 21 días antes de aplicar la segunda dosis. Entonces hay que esperar todavía. Aunque en el artículo viene una tabla que extiende el seguimiento de los pacientes hasta casi 120 días, pues no es toda la población del estudio. Y ese número se refiere particularmente a los 21 días. Entonces todavía necesitamos darle un poquito más de Ahí seguimiento a está esa la información. información también de Israel con la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Que se comporta al parecer muy semejante. O sea, si la vacuna de Pfizer hubieran hecho un... De hecho, la vacuna de Rusia ya están haciendo una versión light con solamente el adenovirus 26. Yo estoy seguro que si hubieran hecho una versión de una sola dosis de la vacuna de Pfizer,
hubieran podido demostrar una alta eficacia. Lo que pasa es que, en efecto, no tenemos ese estudio y aquí y ahora es una vacuna de 2 dosis. Okay. Mencionabas el ejemplo de un país que ha estado vacunando de manera intensa y masiva como es Israel. La información que se tiene en la población, o sea, los estudios de eficiencia, ¿tenemos información? O sea, que sea comparable contra la eficacia de los ensayos clínicos. Sí, sí, mira, de hecho, ya después de 3 semanas, de 10 días de la segunda dosis, estás prácticamente ya protegido contra todo. Pero inclusive antes de que te toque la segunda dosis, pasando el día 15, entre el día 15 y el día 21, ya tienes también alguna protección. Es la gráfica que les muestra que se va mostrando poco a poco una protección. Ahora, el hecho de que haya personas protegidas no quiere decir que rápidamente cambie la presión en los hospitales. La presión en los hospitales, por lo menos el primer par de meses, sigue prácticamente igual. Por la gente que ya estaba infectada, por la gente que ya estaba en incubación, por los asintomáticos y los que ya estaban atiborrando las terapias intensivas. Entonces, una vez que ya logres el control de la vacunación, todavía te falta por lo menos batallar un buen par de meses en la salud pública. En esto de la vacunación y desde antes hemos hablado mucho de anticuerpos, formación de anticuerpos en COVID, anticuerpos neutralizantes, anticuerpos buenos, anticuerpos malos. ¿Tendrá eso alguna relevancia con las vacunas Sí, que claro. estamos teniendo? Sí, mira, sobre todo porque lo que hay ahí en relación es que los anticuerpos totales pueden ser una correlación muy pobre con la eficacia de la vacuna. Porque, primero, generalmente no te reportan los anticuerpos neutralizantes. Pero segundo, porque inclusive si se pierden los anticuerpos y los anticuerpos neutralizantes, la inmunidad celular parece que tiene una función muy importante en este virus, como en prácticamente todos los virus todas las patógenos intracelulares, la inmunidad celular puede ser tan importante como la inmunidad de los anticuerpos o más. Entonces, habrá que verse también cuál es la contribución de cada una de las dos inmunidades, pero además la inmunidad humoral, inclusive cuando desaparecen los anticuerpos, puede tener memoria también. Entonces, lo que es evidente es que la respuesta que importa es la respuesta clínica. Y serán los años venideros los que nos digan cada cuándo hay que revacunar. Seguramente no van a ser los niveles de anticuerpos ni los niveles de linfocitos T. Va a ser la respuesta clínica cuando digan es que la gente se está reinfectando al año, a los 2 años, a los 3 años. Eso es lo que va a señalar la necesidad de la revacunación. ¿Y tenemos una idea ahorita de cuánto duraría la protección de una vacuna? Mira, al parecer la vacuna protege mejor que la propia enfermedad. Y hay también algún indicio o algunos buenos indicios de que la enfermedad te protege de por lo menos 8 meses. No va a ser menos que la vacuna de influenza, lo más probable es que sea más. Y si nos atenemos a la información que había de los virus, de las vacunas que se llegaron a hacer contra el virus, contra el primer SARS y contra el MERS, la vacuna puede inclusive durar varios años y hay quien dice que hasta de por vida. Entonces, vamos a ver, no es nada más el nivel de anticuerpos, sino qué tan rápido va a mutar el virus para que aunque tengas inmunidad, esa inmunidad ya no reconozca ese virus, ¿verdad? Eso va a ser más importante que la pérdida de la inmunidad en sí misma. Como pasa con influenza, es un virus de ARN. Este es otro tema que ha creado mucha inquietud con las mutaciones que tenemos en la actualidad, si las vacunas que se generaron antes de que tuviéramos estas mutaciones van a ser efectivas o no. Sí, todo parece que sí, pero un tiempo nada más, Adrián. O sea, van a ser eficaces, pero ¿cuánto tiempo? Parece que por lo menos un año como influenza, sí. De acuerdo a la tasa de mutación, que es un poco inferior a la tasa de mutación de los virus de influenza, sí podríamos suponer que esa va a ser una eficacia que te va a dar la vacuna de por lo menos un año o varios años. ¿Cuántos? Yo creo que también va a ser difícil que sea más de 5 años, según se está viendo la tasa con la que está mutando el virus. Yo creo que vamos a tener que usar revacunas en el futuro porque el virus no se va a ir, probablemente cada 3 a 5 años. Esa es una corazonada, es un análisis de los datos con los que yo cuento, pero
Esa es una estimación que tengo. Difícilmente creo que vaya a ser. Vas a tener inmunidad de por vida, nada más que esa inmunidad ya no va a reconocer al virus. En tu plática puntualizaste muy bien que una de las grandes ventajas de la vacuna, aunque no te prevenga la infección, es prevenir las formas severas. Sí. Pero se nos queda por ahí otra preocupación. ¿Puede una persona que estar vacunada no tiene una forma severa, pero se infecta y por lo tanto se convierte en un portador? Sí, puede ser. Tampoco los estudios están hechos para eso, pero hay por eso la gente cuando se le pone sus vacunas hay que decir, usted tiene que seguir usando el cubrebocas, usted tiene que seguir guardando la distancia, igual que si no estuviera vacunado, porque esa es una probabilidad, que la vacuna te prevenga la enfermedad clínica o la gravedad o la muerte, pero no prevenga que te colonices o que te infectes con el virus, y puede inclusive ser peor. Porque en ese momento en que tú ya no tienes manifestaciones clínicas, pero tienes el virus, podría inclusive incrementarse la transmisión en algunos grupos. Eso no se sabe bien a bien. Por algunos datos que reportó AstraZeneca hace poco, la semana pasada, eh, parece que al menos la vacuna de AstraZeneca reduce también la posibilidad de infectarte asintomáticamente. Son cosas que también vamos a saber en los años venideros. Tocaste otro aspecto ahorita de una persona que aunque ya haya estado infectada hay que seguirse cuidando. Las recomendaciones, dice una persona que ya tuvo COVID hace 2 meses y ahora hay vacuna y le llaman por teléfono y le dicen formas en la fila, ¿debe ir a vacunarse esa persona? Sí, mira, también por lo que sabemos, sí. Ahora, también hay reportes recientes de una intensa reacción de efectos secundarios en quien ya tuvo la enfermedad y se pone la vacuna 2 veces. Parece que de hecho desde la primera vez la vacuna da más efectos secundarios en quienes ya tuvieron la enfermedad. Es fiebre, dolor, fatiga, que es limitada en poco tiempo. Pero al parecer si te la pones 2 veces, pueden esos ser intensos. Yo creo que la conclusión va a ser, a ver, a los que ya se enfermaron, ponerles una dosis y ver cómo les va. Si no tuvo ninguna molestia, bueno, pues a lo mejor le puedes poner la segunda dosis, pero también parece que ellos hacen una respuesta inmune mucho más eficaz. Entonces, puede ser también, y yo creo que sería razonable que en años venideros se establezca, o en los meses venideros, que quien ya tuvo la infección demostrada se ponga nada más una de las dos dosis. Y probablemente en un país como en el nuestro, en que hay poquita vacuna, pues los dejemos al final de la lista. Claro, puede O ser. sea, que ya se vacuna todo. Porque yo creo que ahorita se está desperdiciando en toda esa gente al estarlo revacunando en estos Sí, momentos. puede ser. De hecho, ya se ha establecido también, hay quien lo ha dicho eso de que, bueno, los que ya se infectaron son inmunes. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero son inmunes. Y si hay tan poquita vacuna, pues vamos a ponerse los que estén más en riesgo. Entonces, sí, también eso se ha planteado. Es algo que no está en las directrices, pero yo creo que es razonable. Otro de los problemas, y es pregunta muy frecuente, somos neumólogos muchos de aquí en el auditorio, vemos enfermedades que tienen el asma, por ejemplo, que tiene mucha relación con alergia. Sí, Los alergólogos dicen que una quinta parte de la población tiene algún tipo de alergia. claro. Y siempre hay el temor de esas poblaciones de si se pueden vacunar o no por las reacciones alérgicas. ¿Sería esa una contraindicación o qué medidas habría que tener, qué Sí, mira, precauciones? eso se ha visto y qué bueno que preguntan eso, Adrián, porque eh, inclusive en algunos centros de vacunación le dicen a la gente que quien tenga alergia a la penicilina no se vacuna, asmáticos no se vacunan, quien tenga alergias no se vacuna. Pues, como dices, pues, medio mundo tiene vacunas, sí, vamos a acabar sin vacunar al 30% de la población, qué sé yo. No, a ver, el problema de la alergia grave es básicamente para las vacunas de Pfizer, uno de cada 100,000, o Moderna, uno de cada 250,000. Y lo que se le dice ahí es, si usted ha tenido una reacción alérgica grave, con ataque grave a la respiración, que lo haya llevado al hospital, que lo haya puesto en peligro de muerte, ese es el que probablemente mejor valdría la pena esperar a que se vacune con AstraZeneca. Pero todos los demás, así sean alérgicos al huevo, a la penicilina, asmáticos, no, la vacuna es para todos. Muy bien, otra situación muy particular que pudiera ocurrir
Si alguien se pone su primera dosis y 5 días después tiene síntomas de COVID, se demuestra que tiene COVID. O sea, estaba en el periodo de incubación o la ventana presintomática. ¿Esa persona se debería poner la segunda dosis de la vacuna? No en ese momento, después, ahora sí, a mí me han consultado 2 o 3 pacientes así y le digo, te pasó como al Cruz Azul, man. O sea, en el último minuto te tocó. No, yo creo que en eso se suspende la segunda dosis, te esperas, te alivias y una vez que estés bien aliviado ya te puedes poner la segunda dosis. Y eso enlaza con otra pregunta frecuente. ¿Cuánto tiempo puedo yo diferir mi segunda dosis si no hay vacuna? Mira, a ver, yo entiendo también eso porque además esa es una discusión que he tenido yo frecuentemente en Twitter. Usted, ya sabes que Twitter no es así como la tierra de la cortesía, digamos. Pero, yo lo que he dicho es que en la historia de la vacunación humana, en toda la historia de las vacunas humanas, pues cuando dices, es que, a ver, es que esto, el estudio de investigación dice que se tiene que poner así, sí, pero pues si no hay, ¿cómo le vamos a hacer? En la historia de la vacunación humana, no ha habido una vacuna, ni una sola, que se pierda la primera dosis porque no pusiste a tiempo la segunda dosis. De hecho, lo más común es que si tú alargas la distancia entre la primera y la segunda dosis te da mejor inmunidad que la que te daría normalmente. Ahí están los esquemas de hepatitis B, por ejemplo. De los de 0, 1 y 3 meses no son tan buenos como los de 0, 6 y 12 meses, por ejemplo. ¿Verdad? Nada más que duras más tiempo en vacunar y más tiempo en proteger a la persona. Aquí se han hecho estimaciones de que hay que ponerla en cuanto se pueda. No se pierde la eficacia de la primera dosis. Y hay quien ha dicho que ojalá no pase de 8 o 10 semanas. Pero no es que haya que volver a empezar. Si no, ya me pusieron una y como no me pusieron la segunda a tiempo, hay que volver a empezar. Me la vuelven a poner la primera. No, no. Te la ponen cuando se pueda, cuando llegue, ojalá sea lo más pronto posible, pero no se pierde la eficacia de la primera dosis. Y en la misma situación, yo me puse la primera de Pfizer, ya Pfizer se quedó con todo en Estados Unidos y llegó la rusa. Ajá. ¿Me pongo la rusa como si fuera la segunda de Pfizer o vuelvo a empezar con la rusa, me pongo las 2 de la rusa? No, de hecho salió recientemente también un estudio en donde empiezan a combinar vacunas, y cuál sería mejor primero una o después la otra. No, aquí no hay información suficiente. Yo creo que con la información que tenemos, aquí y ahora, te tienes que revacunar con la misma que te pusiste. Ahora, con la información que vayamos a tener en años venideros, probablemente va a haber inclusive no solo permiso de combinar algunas, sino podría ser que favorecer la combinación de vacunas para que funcionaran mejor. Por ejemplo, la misma AstraZeneca intuye que si vacuna primero con su vacuna y luego con la de los rusos, pueda funcionar mejor que la manera en que lo está haciendo con 2 dosis de su propia vacuna. Entonces, de hecho, están estudiando ya eso. Conclusión, aquí y ahora no, te tienes que revacunar con la misma y en el futuro a lo mejor eso va a ser posible. Y esa estrategia que usaron los de AstraZeneca en su primera dosis, usar una dosis baja y en la segunda una dosis alta. Les funcionó, pero fue chiripa, porque realmente ellos no querían hacer eso. O sea, ellos por error les pusieron menos dosis y entonces vieron que en ese grupo en el que habían puesto menos dosis, la vacuna había funcionado paradójicamente mejor. ¿Por qué? Porque al parecer, entre la primera y la segunda dosis, para estos virus que son virus vectores, adenovirus, formas anticuerpos y entonces si tenías una alta dosis de virus en la primera dosis, tienes muchos anticuerpos o mucha inmunidad contra ese adenovirus e inactivas la segunda dosis. ¿Verdad? Entonces, parece que eso es. Y de ahí nació también precisamente la idea de AstraZeneca de combinar su vacuna con la de Gamaleya, la rusa. Ahorita que estamos todavía en época de influenza, si me toca tener opción de ponerme las 2 vacunas al mismo tiempo, ¿lo puedo hacer? No, mira, de hecho, pues la influenza está desaparecida. Aquí en Monterrey tenemos, hay mucha. ¿Sí tienen? ¿Sí tienen? Sí, ¿Cuántos han tenido? sí.
No, de hecho, no, me refiero a la vacuna, o sea que se está haciendo una campaña muy intensa de vacunación acá en Monterrey ahorita. De influenza. Para influenza, para influenza. Ahora ya lo que quieren es acabarse la que queda para que no les Sí. caiga la Contraloría. Pero es que este año ya no va a haber influenza. Digo, difícilmente. No siendo virus vivos, pues no debía de ser problema, pero yo creo que en términos generales, lo mejor sería o ponerlos en lugares distintos o una primero y otra después. Eh, las personas que participaron en ensayos clínicos, algunas recibieron placebo, otras tuvieron alguna reacción e infieren que recibieron la vacuna. Aquí en México hubo mucha participación en ensayos clínicos. ¿Esas personas deben ser vacunadas en el Sí, futuro cuando se les llame para ser vacunadas? Como si claro. no hubieran participado en un ensayo No, clínico. a ver, si estuvieron vacunadas y no les tocó placebo, bueno, pues ya están vacunadas y se les tiene que informar, ya no necesitan la vacuna. Pero si les tocó placebo, desde luego tienen que incorporarse a los esquemas de vacunación. Okay. Es lo menos que se puede hacer por ellos. Bueno, Fueron buenas personas en entrar al proyecto como para no vacunarlos luego. sí, el problema es que esas personas no saben si les tocó Sí, vacuna no, o les tocó bueno, placebo. se supone que al final se les tiene que informar, ¿verdad? Al año. Sí. Ya cuando se abran los códigos y todo, al final decirles, a ti no te tocó vacuna, cuídate y póntela. Pero la pregunta sería que si en este momento hay vacuna para esas personas y todavía no saben que les tocó, si es Pues conveniente que vayan y se... y a mí ya me ha tocado casos de esos, donde dicen, oye, a ver, yo me entré a tal protocolo, no sé qué me tocó, no me van a decir tampoco porque ellos tampoco saben, pero pues ahora resulta que ya me están ofreciendo la vacuna ya porque me toca en mi trabajo. Digo, híjole, pues yo no sé, la verdad, tú firmaste un compromiso moral de que no te ibas a poner otra vacuna, pero pues estás en tu derecho, o sea, considéralo, platícalo con tu familia, con tu doctor y toma tus decisiones. Bueno, Alejandro, no sé si tú en las múltiples preguntas que has tenido en tu práctica, ¿hay alguna cosa que quisieras enfatizar o comentarnos? Sí, a mí sí me gusta siempre terminar con una nota de optimismo, Adrián. O sea, este problema lo vamos a resolver, sin duda, y tampoco es que sea de por vida. Todavía nos va a tomar, a todos nos ha dolido, nos ha causado enfermedad, muerte, se ha llevado gente muy querida, pero ya no caigamos en la fatiga de la pandemia. Yo creo, ahora sí falta un poco menos. Si fuera fútbol ya estaríamos por ahí. Ya volvimos del segundo, ya estamos en pleno segundo tiempo, ya bien entrados en el segundo tiempo. Esperemos que no seamos el Cruz Azul. Sí, no. No nos va a tocar que no logremos un campeonato en tanto tiempo. Pero hay que terminar con una nota de optimismo. Lo tenemos que resolver y tenemos que ser optimistas de que vamos a poder resolver este asunto. Y la vacuna nos vaya a dar y la vamos a tener, por desgracia. Y eso nos va a dejar de enseñanza para después. México tiene que hacer sus vacunas para no andar con estas batallas. Pero yo creo que ya por ahí de abril México va a tener que empezar ahora sí una vacunación masiva. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quisiera despedir a la gran audiencia que tuvimos. Esperamos que haya sido de utilidad. De cualquier manera, tenemos canales abiertos de comunicación. Alejandro, métanse en redes sociales y seguramente lo van a encontrar y les va a contestar las preguntas que tengan por ahí pendientes, que se hayan quedado ahorita o que van a salir seguramente en los próximos días o semanas con todo esto que está cambiando día a día. Yo no quisiera dejar de agradecerles su presencia, pero más que nada reconocerles el gran trabajo que están haciendo todos ustedes, trabajadores de la salud en esta pandemia. Sin el trabajo que están haciendo, seguramente tendríamos muchos más muertos de los que nos dicen que tenemos. Esperemos que estén muy bien, que se sigan cuidando, ayúdenos a difundir el uso del cubrebocas, la vacunación, y aunque se enojen con ustedes, presionen para que se hagan las medidas de higiene necesarias para que podamos contribuir cada uno en nuestro pedacito a que esto no avance. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, auditorio. Nos vemos en la próxima. Gracias al auditorio. Gracias.